Una película puede volverse importante por diferentes motivos. Puede que marque un hito en la historia, puede que sea estética o culturalmente sobresaliente, o incluso puede darse el caso de que su mayor distintivo sea precisamente su rareza. Y todas estas razones son válidas. En cierta forma, la película de la que hablaremos hoy reúne un poco de estas tres características. Es más, deberíamos empezar hablando del estudio que la produjo, así que hagamos un salto en el tiempo. Estamos en la década de los 90 y Disney es el amo indiscutido de la animación, por lo menos en el terreno de la animación tradicional porque, ya saben, Pixar. Hablamos de un estilo tan inyectado en la cultura popular que es imposible confundirlo. En este momento, ni se te ocurre que una cinta animada pueda ser otra cosa que no sea Disney. Haciendo un paréntesis, los conocedores profundos saben que estoy exagerando un poco porque ya había antecedentes y otros referentes a Disney en aquel tiempo, pero para la causa que nos compete hoy considero importante explicarlo de esta manera. Así que ahí es donde tenemos que empezar a mirar a otro estudio que estaba empezando a pisar fuerte en este terreno. Lejos de los cuentos de hadas musicalizados, podríamos hablar de una película como El Camino hacia el Dorado, que realiza una sátira de la conquista de América con un dúo de estafadores españoles, o Spirit, el corcel indomable, donde la resistencia de la naturaleza ante el atropello del progreso humano es representada en la amistad y búsqueda de libertad de un caballo salvaje y un aborigen, o Sinbad, leyenda de los siete mares, una reinterpretación del conocido personaje de Las Mil y Una Noches. Si has visto cualquiera de estas obras, creo que vamos a coincidir en que se alejan bastante del convencionalismo Disney. Pues bien, todas estas películas tienen dos cosas en común. Una, todas fueron producidas por DreamWorks, y dos, todas pertenecen a la animación tradicional, y hago un especial énfasis en esto último porque ustedes saben que DreamWorks es más bien conocida por sus películas en 3D, mientras que sus propuestas de animación tradicional son poco recordadas, y es una pena porque considero que es ahí donde tenemos que mirar para encontrar ese espíritu artístico que ya no existe. Verán, las propuestas de DreamWorks desde un principio buscaron alejarse de la inocencia y superficialidad comunes en los productos del estudio del ratón, y aunque lastimosamente la DreamWorks de la actualidad ya no es ni la sombra de lo que fue, sí, hay que decirlo así aunque duela, su forma de tratar a la animación dejó huella en la industria, y esto tiene una razón de ser. Estas tres películas que acabo de mencionar tuvieron un antecesor, una que lo inició todo. Hablo de la segunda película animada del estudio y su primera propuesta en animación tradicional. Hoy vamos a hablar del Príncipe de Egipto, de su visión artística y de por qué fue tan importante su existencia. El Príncipe de Egipto es un musical animado de 1998, adaptación de la historia bíblica de Moisés y su lucha por liberar al pueblo hebreo del yugo egipcio. Hablamos de una película sumamente arriesgada en lo comercial, eso por un lado, y bastante atrevida para la época por el otro, y aunque el número de películas que la sucedieron fue pequeño, significó el puntapié inicial para que DreamWorks quisiera seguir con la animación tradicional. Así que, ¿dónde empieza esta historia? Primero tenemos que hablar de este hombre, Jeffrey Katzenberg, productor estadounidense. Su trayectoria comienza en los 70 en Paramount Pictures, donde iría escalando profesionalmente, pero recién en 1984 fue contratado por el director ejecutivo de The Walt Disney Company para encargarse de las divisiones cinematográficas de la empresa, incluyendo las animadas. En aquellos años, Disney se encontraba en una situación delicada, con luchas de poder dentro de la empresa y una situación financiera no muy prometedora. Katzenberg, sin embargo, fue el responsable de algunas de las películas más aclamadas del estudio, donde destacan Quién engañó a Roger Rabbit, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin y por supuesto El Rey León. Ayudó también a establecer la primera alianza entre Pixar y Disney y a concretar la adquisición de Miramax. Y a mí me parece que haber ocasionado un renacimiento para el estudio en una época de crisis es un mérito bastante loable, sin duda al margen de las cosas negativas que dicen de su persona, porque como todo productor tampoco estamos ante un angelito, Disney le debe mucho a este tipo. El problema vino cuando el director ejecutivo rehusó ascender a Katzenberg a un puesto de mayor importancia. Disgustado por la falta de confianza y sumado a las tensiones dentro del estudio, Katzenberg se vio obligado a renunciar e iniciar una demanda que luego terminaría con un fallo a su favor. Pero nuestro amigo aún no había terminado con Disney. En 1994, Katzenberg fundó su propia empresa aliándose con otros dos amigos, el productor y empresario David Geffen y un director irrelevante y con pocos éxitos en su haber del que seguro nunca han escuchado hablar, un tal Steven Spielberg. Así nació DreamWorks. La intención de Spielberg con DreamWorks era crear un espacio donde la gente más talentosa de Hollywood tuviera un mayor control sobre sus proyectos, tanto artística como comercialmente, y si bien este sueño terminó fracasando una década más tarde, sirvió para dar paso a la división de DreamWorks Animation, que sigue operando a día de hoy y del cual Katzenberg sigue siendo presidente.
El punto es que durante una de las primeras reuniones de trabajo, cuando estaban discutiendo cuáles serían los primeros proyectos de la nueva empresa, Katzenberg recuerda que Spielberg lo miró y le dijo: "Deberías hacer los 10 mandamientos", en referencia a la película de 1956. Katzenberg coincidió en que era una buena idea y así se inició el desarrollo. Bien, si les hablé de todo esto es por una razón. Verán, Katzenberg ya tenía ganas de hacer una película animada basada en un episodio bíblico. De hecho, había sugerido la idea mientras trabajaba en Disney, pero la propuesta no llegó a buen puerto. Y es comprensible. Es decir, Disney era, y sigue siendo, una compañía que se sentía muy cómoda dentro del estilo que había desarrollado contando cuentos de hadas. No estoy diciendo que no existía un tratamiento artístico en sus películas, faltaría más, pero es evidente que al estar enfocada al entretenimiento y siendo su público objetivo las familias, específicamente los niños, es normal que sus productos siempre se encuentren bañados con un barniz de fantasía explícita y colorida, que en ocasiones podía pecar de superficialidad. El interés principal de Disney es ofrecer un producto que pueda entretener y generar mercancías. En otras palabras, Disney siempre realiza sus proyectos con el objetivo de sacarles el mayor provecho posible. Y de facto no hay nada de malo en esto, pero nosotros sabemos que esta visión puede coartar la libertad creativa muchas veces, y esa es la primera gran razón por la que El Príncipe de Egipto fue tan importante. Verán, esta película no nació solamente como un simple deseo banal de entretener o generar ganancias, surgió también con ganas de posicionar a una DreamWorks recién nacida. Una de las razones por las cuales hacer un largometraje sobre una historia bíblica no es tan atractivo desde un punto de vista comercial es porque hablamos de apuntar a un público muy específico. Solo piénsenlo. Una cosa es hacer una película sobre una historia que no le debe nada a nadie y del cual podemos hacer parques temáticos y juguetes para los niños. Pero hacer una película sobre una historia fuertemente ligada a la espiritualidad y la fe de millones de personas en todo el mundo son palabras mayores. Si hacemos una película de esta naturaleza, simplemente no podemos meter animales que cantan y bailan o pretender sacar mercancía de ello. Sería ofensivo. Es más, debido a la prohibición en el Islam de representar a profetas de forma gráfica, aun con todos los cuidados que se tomaron, eso no impidió que la película sea censurada en varios países de mayoría musulmana. Irónicamente está baneada en Egipto. LOL. El punto es que Disney entendía todo esto, nunca se interesó en una historia de estas características porque no lo necesitaba. Por eso es que las pocas veces que lo vimos tratar la religión o la espiritualidad siempre era desde un enfoque meramente decorativo, nunca un tema central. DreamWorks, en cambio, necesitaba mostrar que tenía una identidad propia, necesitaba mostrar que la animación era mucho más que cuentos de hadas con canciones pegadizas. Y también deberíamos mencionar como razón de peso que los 3 fundadores de DreamWorks eran judíos. Sí. Hacer una película animada con contenido bíblico era algo que no se había hecho hasta ese entonces. Con El Príncipe de Egipto, DreamWorks desafió el estándar. Aunque la película era apta para todo público, tenía un tratamiento mucho más adulto. Claro que un niño la puede disfrutar, pero los adultos le encontrarían cosas más interesantes a la trama. Te das cuenta que DreamWorks era completamente consciente de lo que estaba haciendo cuando un disclaimer te avisa que el siguiente producto es una adaptación y dónde encontrar la historia original. Te das cuenta de la preocupación por la exactitud histórica y teológica cuando estudiosos de la Biblia y teólogos cristianos, judíos y musulmanes fueron consultados para desarrollar esta cinta, y te das cuenta de la profunda sensibilidad artística y humana que le imprimieron con las licencias que se tomaron. Yo sé que El Príncipe de Egipto puede a menudo ser interpretada como una película religiosa del montón, un producto que por lo general es exhibido en TV pública en Semana Santa, o al menos eso pasa en mi país. Pero esa es otra peculiaridad de esta cinta, no estamos ante una película religiosa, es un relato sobre humanidad. No hace falta ser religioso o compartir las creencias para admirar su tratamiento artístico. Esto ocurre porque la historia de Moisés ya es un mito en sí misma, y no me refiero al significado que normalmente entendemos por mitología, que es pensar en un fantástico imposible. Y sí, es justo que lo aclare porque estamos hablando de contenido que puede herir susceptibilidades y no quiero que mis palabras se malinterpreten. Porque si digo que el libro del Éxodo constituye una narración de carácter cultural y de mito fundacional de considerable valor simbólico, pero sin valor histórico comprobable, voy a tener a un montón de creyentes masacrándome en los comentarios. Y si digo que todo esto es un evento que pasó tal cual lo describen las escrituras, incluso buscando fuentes que justifiquen lo que digo, igualmente voy a tener una turba furiosa con un montón de fuentes históricas masacrándome en los comentarios. Y cero ganas de pelearme con uno u otro bando, la verdad. Pero quiero que entiendan este punto.
Un mito, más que nada, representa una idea, por eso resultan tan útiles para explicar facetas humanas. La figura de Moisés, más allá de la religión o la historia, es un ícono de la lucha por la libertad y la conexión con Dios. Eso es lo que permite que su historia se pueda moldear y adaptar a un montón de conceptos y filosofías cuando lo que buscamos es representar una historia de seres humanos, en este caso una lucha de opresores y oprimidos, y esta película lo consigue con un montón de recursos. Algunos ejemplos son el gigantismo con el que retrataron al imperio egipcio, un tamaño exagerado en relación a la realidad, pero esto lo hicieron para dar la sensación de esplendor y fuerza frente al pueblo hebreo que siempre se muestra empequeñecido. Hay un montón de tomas donde las casas de los hebreos están a los pies del imperio, representando que Egipto se sostiene en base a los esclavos. Las casas de los hebreos son irregulares, hechas con materiales rústicos y con colores cálidos, mientras que la arquitectura egipcia luce lustrosa, simétrica y bien esculpida. Lo vemos incluso en el diseño de los personajes. Los egipcios tienen líneas más duras y ángulos más filosos representando su severidad, mientras que los hebreos fueron dibujados con curvas más desenvueltas para dar una sensación amigable. Todo esto se hizo con la intención de contrastar al máximo ambos mundos. Para poder dar forma a todo este escenario, intervinieron más de 350 artistas de diferentes países y se llevó a cabo una exhaustiva investigación para que la representación fuese creíble. Además, los rostros fueron diseñados con mayor espacio en la zona media. Normalmente, el rostro de un personaje se diseñaba dividiéndolo en 3 partes iguales, la zona alta para los ojos, la media para la nariz y la baja para la mandíbula. En El Príncipe de Egipto optaron por agrandar la zona de la nariz y las mejillas en detrimento de los otros 2 espacios, esto con la intención de dar mayor expresividad y apariencia realista a los personajes. Como ya mencioné, las ganas de DreamWorks de hacer sentir su presencia en el mercado de la animación, sumado al revanchismo que Katzenberg tenía hacia Disney, motivó que DreamWorks intentara por todos los medios alejarse de lo que el estudio del ratón hacía. Mientras que las producciones en 3D de DreamWorks tenían un espíritu mucho más irreverente y alocado, en algunas ocasiones para burlarse directamente de Disney, sus producciones 2D intentaron romper las temáticas habituales. Lejos de los príncipes o personajes moralmente incorruptibles que Disney planteaba en un carácter casi escapista, DreamWorks empezó a enfocarse en personajes más reales, personalidades que podías encontrar en la vida real. Hay muchas cosas que podemos rescatar de la dirección de esta película, como la cantidad de participantes de renombre. Con tener a Val Kilmer en el papel de Moisés y a Ralph Fiennes en el papel de Ramsés ya nos hacemos una idea, pero la lista sigue con Michelle Pfeiffer como Séfora, Sandra Bullock como Miriam, Jeff Goldblum como Aarón, Ofra Hassa como Jochebed e incluso Steve Martin como uno de los sumos sacerdotes. A modo de obertura se nos muestran unas nubes que remolinean en el cielo mientras escuchamos uno de los temas centrales de la película, que es la canción de cuna con el que Jochebed arrulla a Moisés. De a poco las nubes se van disipando y dejan ver al sol. Y esto es un detalle muy interesante porque casi inmediatamente pasa esto. La percusión aparece para marcar el sonido del látigo sobre los esclavos y la figura del faraón ocupa toda la pantalla, tapando el sol. No olvidemos que el sol era una de las deidades más importantes en el antiguo Egipto, que la misma sea opacada por la representación de un mortal es un símbolo del ego y la arrogancia de los faraones, que de hecho es uno de los temas centrales de la cinta. La secuencia sigue representando el maltrato al que el pueblo hebreo es sometido con el amargo clamor de la canción de Deliverance. Le sigue el famoso episodio donde los egipcios asesinan a todos los hijos varones en afán de extinguir a los hebreos, y la madre que huye al Nilo intentando salvar a Moisés. Es también digno destacar que podemos escuchar cánticos en hebreo antiguo en esta parte de la interpretación. La cosa sigue más o menos como en el texto bíblico, con Moisés siendo arrojado al río y eventualmente llegando hasta los aposentos de la esposa del faraón. Desde acá podemos empezar a notar las diferencias con el relato original. El detalle más importante es que se supone que Moisés, aun siendo criado como egipcio, nunca olvida que es hebreo. En esta película, en cambio, Moisés no tiene ni idea de sus orígenes y esto se hace para darle sentido al drama que veremos más adelante. Moisés crece y es criado como príncipe, totalmente ajeno al sufrimiento de los esclavos. Es un joven revoltoso, alegre y bastante imprudente, pero de corazón noble en el fondo. Lo que más destaca es la relación que tiene con Ramsés, su hermano adoptivo, a quien vemos bastante presionado por el padre, quien desconfía del liderazgo de su hijo mayor y teme que pueda poner en peligro la estabilidad del imperio. Esto es en gran parte lo que alimenta el ego y la tosudez del personaje, pero ya hablaremos de Ramsés más adelante. Una noche, Moisés se encuentra con sus hermanos biológicos y luego de que Miriam le cante un fragmento de la canción de cuna que escuchamos al principio de la película, y después de una pesadilla bastante perturbadora, la cual encuentro muy original por la forma en la que la representaron, Moisés se da cuenta de cuál es su origen en realidad.
Me parece interesante que Moisés tenga esta revelación a través de un sueño. No olvidemos que los sueños en el antiguo Egipto eran de suma importancia y a menudo eran interpretados como mensajes de los dioses a los mortales. La historia de José, que de hecho es anterior a todo lo que pasa en el Éxodo, es prueba de esto. La película en ningún momento da a entender que este sueño sea una intervención divina, pero sigue construyendo el camino del protagonista hacia el encuentro final con Dios. Este es el momento en que Moisés tiene su primera crisis, y aunque intenta dejarlo pasar, su incomodidad va en aumento. Empieza a sentirse mal por los esclavos hasta que sin quererlo asesina a un egipcio que estaba maltratando a un anciano. Esto ocasiona que Moisés huya de Egipto al no poder soportar más la carga de su pasado, y aunque Ramsés intenta detenerlo, es un caso perdido. Para Moisés no hay vuelta atrás. Siguiendo con el relato bíblico, Moisés llega a la tierra de Madián, donde aprende a ser feliz como un hombre sencillo, se casa y se convierte en un pastor de ovejas, hasta que un día, mientras sigue una oveja perdida en las montañas, se encuentra con una zarza ardiendo del cual emerge una voz. Es la voz de Dios quien lo llama a volver a Egipto. Otro detalle interesante es que Val Kilmer pone su voz a Moisés y a Dios al mismo tiempo, y esto puede dar pie a un montón de interpretaciones, pero yo elijo verlo como una forma de representar la cercanía natural entre Dios y el hombre. Bien, Moisés vuelve a Egipto y se enfrenta al nuevo faraón que ahora es Ramsés, exigiéndole dejar libre al pueblo hebreo. Licencias creativas aparte, ahí yace el principal atractivo de esta narración. Vuelvo a decir, aunque se mantienen los sucesos más importantes, esta es la historia de cómo la fraternidad entre Moisés y Ramsés se rompe y se van distanciando a medida que avanza la historia. Hay un montón de diferencias con el relato original en favor del dramatismo. Retrata con maestría una historia que es inspiradora para mucha gente y nos deja un mensaje de empatía y de lucha por los ideales. Uno de los cambios que más me llama la atención es lo pesada que se siente esta carga para Moisés. Él realmente no es feliz siendo el enviado de Dios. Moisés sufre al tener que enemistarse con quien antes compartió una relación de hermandad e incluso le duele ver cómo Dios destruye Egipto. No puede evitar desarrollar sentimientos encontrados. Incluso intenta razonar con Ramsés, no como enviado de Dios, no como representante del pueblo hebreo, sino como su hermano, y lo veremos también quebrarse emocionalmente en más de una ocasión. Me atrevo a decir que esta quizás sea la versión más humana que hayamos visto de Moisés. Pero dije que esta es la historia de una fraternidad rota. Eso quiere decir que hasta ahora solo hemos visto la perspectiva de uno de los dos involucrados. Veamos la otra parte. ¿Qué papel cumple Ramsés en todo esto? Cuando pensamos en el antiguo Egipto, es común que uno de los nombres que se nos vengan a la cabeza sea Ramsés, probablemente por la importancia de su gobierno. Popularmente se cree que el faraón a quien Moisés se enfrentó fue Ramsés II, por más que la Biblia en ningún momento aclara la identidad del faraón en cuestión y existen incluso fuentes históricas que proponen a otros faraones. Pero esta creencia está tan extendida que de hecho esta no fue la primera película, ni tampoco la última, en utilizar su figura histórica en una narración de esta índole. Pero, ¿quién fue Ramsés II? Ramsés II fue el tercer faraón de la dinastía 19 de Egipto. Su gobierno duró aproximadamente 66 años y es conocido por el esplendor que alcanzó el imperio bajo su mandato, razón por la cual también se lo conoce como Ramsés el Grande. Tuvo una vida longeva, algo inusual en los faraones, y tras su muerte empezaría la lenta decadencia del imperio en las generaciones posteriores. Por todo esto, la figura de Ramsés II es a menudo interpretada como un símbolo del auge y la decadencia natural de todos los imperios, y ahí es donde su presencia se torna interesante para este largometraje. En la película, esta obsesión de Ramsés por superar al Egipto de su padre es justificada por la dura exigencia a la que es sometido desde su juventud. A lo largo de la película lo veremos levantar un imperio grandioso, construyendo templos y figuras enormes tal cual le gustaba hacer en la vida real, incluso figuras que superan en tamaño a su padre para mostrar su superioridad. El problema es que todo esto lo hace a costa de los esclavos, razón por la cual se niega a liberarlos aun cuando es su propio hermano quien se lo pide. Esta actitud soberbia es lo que termina ocasionando la catástrofe del imperio que tanto le costó construir. Mientras el arco de Moisés nos habla de la redención y la lucha por la libertad, el arco de Ramsés nos habla de los peligros de gobernar sin humanidad. Diría que esta es la película que mejor aprovecha la figura de Ramsés II, ya sea por miedo a generar una inestabilidad política o ahogado por su complejo de inferioridad. Para él no es tan simple. Una de las razones por las que este guión es tan bueno es porque confronta a dos personajes que no pueden escapar de los caminos que la vida les ha impuesto. Por más que en el fondo ambos anhelan volver a ser esos hermanos inseparables que fueron alguna vez, una situación como esta solo puede terminar con un desenlace fatal para uno de los dos.
Ahora bien, yo sé que les acabo de decir que DreamWorks intentó desmarcarse de Disney con esta película y lo hizo, pero eso no significa que las influencias no estén ahí. Yo sé que nos gusta pensar en Disney como esa mega corporación maligna que absorbe todo lo que toca, pero antes de eso, Disney es la escuela número 1 en lo que a animación respecta. La mayoría de reglas que existen actualmente surgieron en Disney. Hoy puede que la variedad que tenemos no nos deje verlo, pero cualquier estudio de animación, cualquier animador que se precie en cualquier lugar del mundo, en algún punto termina revisionando a Disney. DreamWorks no fue la excepción. Cuando Katzenberg dio el gran paso, se trajo consigo a muchos creativos importantes del estudio del ratón. Por eso es que aún podemos identificar algunas reminiscencias, como la filosofía para diseñar a los personajes o el hecho de estar frente a un musical animado. La diferencia estuvo en la forma que DreamWorks decidió usar los elementos Disney. Hablando específicamente de la musicalización y la narrativa, esta película está contada con un carácter casi operístico. El poner a un coro a entonar la primera canción en lugar de hacer que cada personaje cante por separado parece poco, pero transmite mucho. Hay un montón de leitmotivs tanto musicales como visuales que se van repitiendo, como la nana de Jokabet, que más adelante se transforma en el dolor de Miriam, o como la canción All I Ever Wanted, que más adelante se vuelve a evocar en la canción de las plagas, pero esta vez para generar un contrasentido. En algunos casos es más sutil usando solo la composición, como la estatua del faraón de fondo para representar la inflexibilidad del líder, la contraposición de Moisés y Ramsés en perfecto contraste, el primero en colores cálidos y el segundo en colores fríos. También podemos notar una simetría narrativa en algunas escenas. Después de salir del Mar Rojo, Moisés tiene una visión de su hermano en la ruina. Esto es un cierre de la escena que vimos en la primera separación de los dos hermanos, con Moisés huyendo al desierto mientras los gritos de Ramsés se pierden en la lejanía. En ambos casos, Moisés cierra la escena con la misma frase. Lo mismo podemos decir de la forma en que concluyen la introducción y el epílogo, usando la misma entonación de fondo. Con todo lo que acabamos de ver, definitivamente una película como El Príncipe de Egipto jamás hubiese podido ser posible en Disney. Tenía que venir de un estudio que no estuviese atado a convencionalismos y cuando lo hizo representó un soplo de aire fresco para la industria. Pero es importante valorar la cantidad de circunstancias que tuvieron que darse para que la misma pueda existir. Tras su estreno logró recaudar más de 218 millones de dólares en todo el mundo y ganó el Oscar a la mejor canción original. Llegó en un momento crucial para la historia de la animación y supo dejar su marca. Y aunque hoy día la animación tradicional es defendida por otros estudios, El Príncipe de Egipto en el presente sigue siendo una obra sublime. Créanme cuando les digo que se harían un grato favor si la vuelven a ver, y si por alguna razón no han podido verla hasta ahora, háganlo, se están perdiendo de una joya. Y llegamos al final de otro video y último video del 2021, así que por favor coméntenme cuál es su experiencia con esta película y si este video les gustó tanto como a mí me gustó hacerlo. Por favor compártanlo, denle un pulgar arriba y dejen un comentario, especialmente dejen un comentario porque eso me ayuda a alimentar el algoritmo para que este video pueda llegar a más gente. Si sos nuevo por el canal te invito a suscribirte, ver otros contenidos que tenemos por ahí y activar la campanita de notificaciones para estar pendiente de todas las actualizaciones del canal. Recuerden que si quieren estar más en contacto conmigo pueden seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram o también en mis canales secundarios de streams donde hago streams de forma periódica. Y bueno, eso sería todo por ahora, así que me estoy retirando, no sin antes desearles un feliz año nuevo. Yo sé que el 2021 fue bastante duro para mucha gente, espero que el 2022 sea un año más feliz o próspero o lo que tenga que ser, pero mejor que este definitivamente para todos. Así que bueno, eso sería todo por ahora, nos estaremos reencontrando en el próximo video. Un fuerte abrazo gente bonita, los quiero mucho, nos vemos en el próximo video.